Bueno, hoy vamos a ver derecho Ahí a ese protección y cuadro, promoción de sus derechos, pero para que ¿ya? vayamos enlazando y para ver qué hemos aprendido, como ustedes saben, de que esto es parte del derecho a las víctimas. Y Daisy, ¿qué es el derecho a las víctimas? Buenas noches, Ligda. Disculpe una pregunta. Diga. O más bien, no sé quién le estaba preguntando algo ahorita. Yo solo le iba a avisar eso, que alguien le estaba preguntando algo, pero no sé quién de las patojas fue. Fue una señorita. No le escuché, Ah, entonces diga o levanten la mano ahí A para... mí quizá no me escucha, licenciada. Ah, diga Albita, ahí sí le escucho. No, es que sí, eso le iba a preguntar del cuadro que habló al principio. Ajá. Ese es parte del examen. ¿Cuál cuadro, Elvita? Creo que todavía nos iba a colocar un cuadro para que lo subiéramos, un PNI, ¿no? No, ya nada. No. Nosotros ya la última era la conferencia. El cuadro que le voy a enviar al chat es el cuadro de zona. Donde, En la zona. Y del examen solo preguntas, dijo. ajá. Ah, Todavía no sé si les voy a colocar algún análisis o algo, y si no, o más que todo, pues preguntas. sí, mejor preguntas. Sí, mejor preguntas. Bye. Es que mucho y se nos va a cortar el tiempo. Es poquito porque el examen va a abarcar nada más de qué, de los fundamentos del derecho a la paz y a la protección hasta la última clase que es el 2 de noviembre. Y que casi solo trata ahorita de la victimología, ¿verdad, licenciada? Sí, y que en la última unidad es el de la arbitrariedad, abuso de autoridad y omisión, que son 4 puntitos que son bien importantes, pero como les decía, el 1 no vamos a dar clases, entonces solo les voy a subir el material y el 2 la última clase. Bueno, entonces yo le preguntaba a usted, Daisy, que lo que hemos aprendido, discutido en clases, ¿qué es derechos de las víctimas? Los derechos de las víctimas, Ajá, ¿verdad? ¿o qué es? Ajá. Ajá, va, entonces digamos lo que yo he comprendido es que, por ejemplo, las víctimas tienen derecho a su debida reparación, a su debido resarcimiento, a su debida protección y principalmente a que sean, digamos, involucradas nuevamente a la sociedad. Muy bien. Un punto. Se da cuenta que no hay necesidad de ir a las diapositivas, sino que si aparece esa pregunta, ustedes la pueden contestar así, que eso me da a entender a mí lo que comprendió, que estuvo en la clase, que debatió. Más aún, yo les quisiera poner hasta 5 sobre una pregunta que yo hago y que la contestan directamente como la discutimos en clase. ¿Por qué? Porque a mí me da orgullo ver de que se han puesto atención, de que vieran, patojos, que es triste que uno esté va de hablar y que digan ustedes, yo no le estoy entendiendo, no sé ni lo que dice. En cambio, si en base a las preguntas las desarrollan como lo que hemos discutido en clase, no va a haber tanta complicación. Y hay otras, pues no importa que se vayan a las diapositivas o que consulten algún folleto que yo les he dado, pero bastante va a ser con el desarrollo que hemos visto de las clases. Va. Por ejemplo, el VITA, ¿qué es el derecho a la justicia? De lo que hemos aprendido en la clase. Pues yo considero que ahí sí que como todo lo que hemos venido hablando ha estado relacionado con lo que es la victimología, ¿verdad? Entonces, lo que es el derecho a la justicia, siento yo que como todo ser humano, ahí sí que toda la población, tenemos ese derecho de que se nos reconozca y que se nos sea visto o poner atención en cualquier derecho que se nos sea violado. Entonces, ahí sí que como en la Constitución, claro, dice
varios puntos donde nosotros como personas tenemos derecho, entonces solo está en que se ponga énfasis en poder salir a la defensa de esos derechos de la población. Y especialmente el derecho a la justicia, que nosotros como parte de un país tenemos que se haga justicia sobre un derecho violentado, especialmente un derecho humano. Es un derecho que tenemos accesible, que si no podemos pagar uno, está la defensa pública penal, se nos puede dar uno de oficio, o sea que tenemos derecho, pero entre comillas, esa justicia tiene que ser con igualdad, con equidad y que no haya impunidad. Dani, hábleme del derecho a la verdad. Dani Morales. Buenas noches. Buenas noches, Dani. Con respecto al derecho a la verdad, creo yo, y lo he comprendido con todo lo de las clases, que emana cuando una víctima, valga la redundancia, tiene el derecho de exigir y que se esclarezca todo el contexto que conllevó una X situación, ¿verdad? Ya sea en contexto histórico o en contexto de la coyuntura sociopolítica de nuestra nación. Es decir, todos necesitamos tener ese libre acceso a la información por parte del Estado, donde nosotros como ciudadanos, como individuos de Guatemala, podamos tener esa verdad, decir, bueno, esto sucedió por esto y esto y esto. Esto nos tiene que ayudar a comprender cómo está arraigada nuestra sociedad, ya sea para bien, para mal. Igual, inclusive hasta en un pequeño asalto, la víctima tiene el derecho a la verdad, porque decir, bueno, yo no sé quién me robó, el Estado puede decir, miren, no lo encontramos, y puede ser que sí, pero puede ser de que esta persona esté confabulada con, le digo yo, entes de la policía o del MP o del organismo judicial, etcétera. Entonces, todos necesitamos ese derecho a la verdad para entender nuestra realidad política, social, cultural, y no tener los vendajes en los ojos. Y más aún, entender cómo es que funciona nuestra política derivado del conflicto armado. Ahí está. Entonces, todos tenemos ese derecho. Tenemos que exigirlo, no simplemente porque esté vedado en la Constitución o en alguna otra ley interna de Guatemala, el derecho interno. Eso más bien es un derecho universal. Así es. Y gracias, Dan. Flor, no sé si me escuchan, hábleme del derecho a la reparación. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Florecita. Yo he entendido que ahí sí que toda persona que se le es como violentado sus derechos humanos, ¿verdad? Tiene que ser como que el Estado en esa situación, pues está como en la obligación de reparar como que los daños que se les han causado a las víctimas. Repararles su daño, ya sea con una indemnización. Flor, se le fue el sonido. Bueno, entonces si vimos claramente cada uno cómo describieron ustedes los derechos, entonces hoy vamos a ver también el derecho a la protección de estos derechos y la promoción que se tienen que hacer de los derechos. ¿Por qué? ¿Por qué cuál es la protección que se da de cada uno de estos y por qué promoción? Porque lamentablemente hay veces que no conocemos los derechos, entonces se tiene que promover. Este es como un ejemplo que se da cuando se hace un producto nuevo. ¿Qué hacen? Es promoverlo a través de redes sociales,
de la televisión, de la radio, darlo a conocer. Pero si nos damos cuenta aquí en nuestro país, lo que menos hacen es dar a conocer y promocionar nuestros derechos, sino que lo que sí es dar a conocer y a veces ni se quieren que se conozcan, parte de la historia la encubren, o sea, les conviene nada más que se sepa o promocionar cosas que son beneficios para ellos, pero jamás promocionar y que conozcamos mucho nuestros derechos. Entonces, por eso es que se da otra parte de este derecho para que nosotros conozcamos cuál es su protección y a la vez cómo promocionar o cuáles son los sentidos que se dan para conocer legalmente los derechos que tenemos. Jenny Herrera, hágame favor de ayudarme a leer la diapositiva. El derecho a defender derechos humanos. El Estado reconoce el derecho de toda persona, individual o colectivamente, a promover y procurar la promoción, protección, realización de los derechos humanos y las libertades. Perdón. Cabal, donde me quedé, los derechos humanos y las libertades fundamentales. El Estado tiene el deber de promover el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de toda persona, creando las condiciones para empoderamiento y flexibilidad para ejercer los derechos y libertades fundamentales. Defensor o defensora de derechos humanos. Es toda persona que ejerza el derecho individual o colectivamente de promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el marco del derecho nacional e internacional. Entre estos se encuentran comprendidos los defensores del medio ambiente y conservadores de los recursos naturales. El Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos de los defensores de prevenir la forma razonable las amenazas, hostigamientos y agresiones que puedan generarse en su contra, independientemente de que éstas provengan de actores estatales o particulares. Gracias. El Iker Navas en su conferencia, ¿quién dijo que era la persona fundamental de defender sus derechos humanos? ¿Quiénes son? Nosotros mismos. Nosotros mismos. El principal defensor de los derechos humanos somos cada uno de los individuos. Aquí dice que son defensoras de derechos humanos toda persona que ejerza el derecho individual o colectivamente. O sea, nosotros somos personas individuales que tenemos derechos a defendernos, no solo colectivamente, porque hay instituciones encargadas de la defensa, de la promoción y protección de los derechos humanos, porque la principal institución que tiene que promover y conocer y dar a conocer los derechos humanos es la Procuraduría de Derechos Humanos. En Jalapa regularmente la licenciada Aguirre pues hace jornadas de capacitación de los derechos humanos. Soy testiga que en la administración anterior se nos venía a dar cursos de derechos humanos. Ahorita que empezó la pandemia la han estado dando virtualmente. Inclusive también promocionan la ley de información pública porque es deber también del Estado dar a conocer que es parte de un derecho que nosotros tenemos de conocer todas las actividades del Estado que desarrollen cualquier tipo de proyecto a través de impuestos que se les dan a las instituciones para que lo desarrollen. Entonces, el Estado, esa es la obligación que tiene de respetar los derechos humanos, ser defensora, de prevenir, dice aquí, esos derechos por razones de amenaza, hostigamiento. O sea, si nosotros, por eso dice Alba Kenner, hay un teléfono de derechos humanos que podemos llamar cuando nos sintamos amenazados con hostigamiento, hemos estado que nos amenazan, que van a violentar cualquiera de nuestros derechos. Entonces, no solo
Primer paso, pues sí, ir a presentar la denuncia a la policía, al Ministerio Público, pero también es una obligación de los derechos o del encargado de la Procuraduría de Derechos Humanos darnos este tipo de protección. Reinita, ayúdeme a leer esa diapositiva, por favor. Muy bien, Licta. La competencia de las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicos o privadas que le valen por la protección de sus víctimas a promocionar ayuda, asistencia o reparación integral, además de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado de Guatemala es parte y además instrumento de derechos humanos. Promoción de los derechos humanos. La promoción de los derechos humanos será a base de formulación de políticas públicas y tendrá por objeto promover, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales y además políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos locales municipales. Gracias, Reinita. Pregunta, ¿qué son políticas públicas? No entra en referencia a todo lo que tiene que ver con proyectos del Estado para el desarrollo social. Muy bien. Decir, así como ejemplos. Como ejemplo, como Mi Familia Progresa, Mi Bono Familiar, etcétera. Hasta no tengo más en mente. Así es. Yo, primer pregunta, ¿qué son políticas públicas? Son proyectos o actividades que el Estado desarrolla en beneficio a través del Estado, como decía Dani, o el gobierno, para solucionar proyectos a los ciudadanos, darles un mejor servicio. Ejemplos de políticas públicas. Por ejemplo, promover el servicio. Las jornadas de salud también. ¿Sí? Las jornadas de salud. Por ejemplo, esto de la vacuna. Eso se dio por lo de la pandemia. Es un proyecto que el Ministerio de Salud tenía que encargarse de averiguar las vacunas, comprar las vacunas. Esa es una política pública. Y fue un beneficio para el país, para que se prevenga la propagación del COVID, que ya no hayan muertes. Entonces fueron políticas públicas, pero el problema es de que a través de las políticas públicas, como veíamos las clases anteriores, que ustedes no se dieron cuenta que les coloqué que eran voces de cantos de sirena. ¿Por qué? Porque solo nos formulan la imagen, solo nos hacen soñar, y cuando uno se despierta ve que nada es realidad. ¿Por qué? Porque miren, dice políticas. Entonces, ¿por qué se le llama a los políticos? Porque diseñan proyectos y planes para mientras nos convencen de su plan de gobierno y nos hacen que nos hagamos a ellos y votemos por ellos. Entonces, averigüemos bien políticas. El político, mentiroso, vende patrias, vende imágenes, que solo mientras está en campaña diseña y nos
nos convence, pero ya en sí, cuando esté en el poder, se le olvidó todo y solo va a hacer beneficios para su conveniencia. Entonces, esta es promoción que se tienen que hacer, además de darles a conocer los derechos, formular políticas públicas en beneficio de cada uno de nosotros, dice, para promover, establecer, supervisar las directrices de servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales, interinstitucionales, además políticas públicas que se implementan para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos locales y municipales. Esta promoción de políticas públicas llega hasta nuestro municipio y tiene que llegar a los 340 municipios del país, a los 22 departamentos, políticas públicas que ayuden, pero el problema es que siempre hemos dicho y hemos llegado a la conclusión que a veces esas políticas públicas de asistencia y de ayuda a las personas, en vez de ayudarlas, a veces las vuelven huevonas, delincuentes, porque solo están esperando que les llegue el bono, o inclusive una de las grandes ayudas que tenemos pues es las remesas. Yo entiendo que por eso se van varios ciudadanos guatemaltecos a Estados Unidos para un mejor nivel de vida. El problema es que a veces se acostumbran a las personas que ya solo viven de las remesas, de lo que les da el gobierno en el bono para ayudarles, pero yo siento que además de eso, ellos también tienen que ver de qué otras formas se agencian. Yo sé que es difícil porque en el país pues no hay empleo y es una ayuda que proporciona el gobierno. El problema es que a veces la ignorancia, el no saber leer y escribir también las lleva a un machismo que hay aquí también en nuestro municipio, porque yo siento que en las aldeas, por falta de ignorancia y la forma como han sido creados, a veces no quieren que se desenvuelva la mujer, sino que solo tiene que estar bajo el dominio de ellos, y cuando una mujer es independiente, liberal, empoderada y es ser independiente, a veces no les gusta. Entonces son situaciones que también vivimos en ese rol, que puede dar asistencia el Estado, promocionar muchas cosas, pero también es un arma de doble filo que las personas, en vez de favorecerse, a veces esto lo utilizan para formar jóvenes o niños también de una forma delincuente. Jessica, ¿me ayuda a leer esta diapositiva? Toda, licenciada. Sí, por favor. Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas, estatales de gobierno y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas. Promover que las legislaciones aplicables prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme para la imposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de atención a víctimas por incumplimiento de los deberes previstos en la ley, y además que se establezcan en los ordenamientos correspondientes. Impulsar la participación de la comunidad en las actividades de atención a víctimas. Dichas instituciones deberán realizar sus labores prioritariamente enfocadas a que la asistencia, apoyo y asesoramiento y seguimiento sea eficaz y permita un ejercicio real de los derechos de las víctimas. Gracias. Como les digo, por esto de la pandemia, pues se ha detenido un poco, que la mayoría de capacitaciones pues se ha dado de forma virtual, pero también es importante que esperemos, no sé cómo va a pasar todavía el otro año, pero Derechos Humanos podría fomentar capacitaciones,
no solo a instituciones. Es cierto que las instituciones tienen que conocer de los derechos humanos, pero también la población. A veces fomentar los derechos humanos a través de escuelas, de capacitación. ¿Qué manda? Fíjese que, por así decirlo, a los líderes en nuestra iglesia, por ejemplo, nosotros somos de Pastoral Juvenil, nos invitaron a que fuéramos parte de un proyecto de los jóvenes debemos conocer de derechos humanos. Y están capacitando. Cada semana hay un taller de 3 horas cada sábado para derechos humanos. Así es. Esa es una forma de promover los derechos humanos. Dice que numerosas violaciones de las que son víctimas pueden ser atendidas mediante los mecanismos tradicionales ya clásicos de protección que brindan los sistemas judiciales o las instituciones no jurisdiccionales, como instituciones nacionales de derechos humanos, que es la que tenemos, está en el departamento, que es la Procuraduría de Derechos Humanos. En el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, se requiere también de políticas públicas enfocadas precisamente al logro de estos derechos. O sea, que no solo hacer promoción de políticas públicas beneficiados o dar a conocer los derechos humanos, sino que también tienen que hacer políticas públicas de dar a conocer derechos económicos, sociales y culturales y promoverlas, especialmente en el ámbito económico, para que pues nuestra población de estar en extrema pobreza pues salga al menos a pobres, porque decir extrema pobreza es ya es como es la palabra, es extremo, que tal vez ni tengo un techo donde vivir, ni para comer. Entonces también no solo en promocionar derechos humanos, sino que también en derechos económicos, sociales y culturales. El enfoque de derechos humanos en el desarrollo y protección y promoción de los derechos es que el Estado tiene como obligación implementar un conjunto mínimo de políticas públicas para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de los pueblos, comenzando por el mejoramiento de sus condiciones de vida. ¿Y cómo vamos a hacer para mejorar nuestras condiciones de vida? Generar empleo. Y también cómo se podría mejorar la condición de vida es darle parte y darle una parte de tierra a las personas que no tienen tierra para cosechar, porque la gente que tenga una su parcela o su tarea, la puede aprovechar para cultivar maíz y frijol. Hay gente que así se mantiene y guarda para su despensa, por decirle que sea frijol y maíz, y con eso pues se alimentan, tener sus tortillitas y sus frijoles, pero ni siquiera en eso hay políticas públicas de implementación en beneficio de estas personas para darles y satisfacer en ese sentido sus necesidades, dándoles protección en no tanto de derechos humanos, sino que una forma como poderse ganar la vida. Ello implica no solo un cambio en el discurso del desarrollo, sino también supone transformar las instituciones públicas y cooperación internacional, junto con los estados, las agencias internacionales y en determinadas circunstancias las empresas privadas son asimismo actores claves en el desarrollo basado en derechos humanos, por lo que también son titulares de obligaciones en relación con las políticas y programas. Ahorita se me acaba de venir una pregunta y tal vez no sé cómo lo van a ver ustedes, pero por ejemplo, la cooperativa Tonantel tiene sus funciones, o los bancos, pero también estoy hablando de la cooperativa y de los bancos. Ellos generan políticas de préstamos para que usted, hay préstamo de vivienda, préstamo de tierra, hay préstamo para construcción, préstamo para sus estudios. Son políticas que se inventaron para promocionar y que el banco tenga más ingresos, más clientes. ¿Sí o no? Daisy y Elba, que han estado Daisy está en el banco y Elba estuvo un tiempo trabajando en un banco. ¿Sí o no? Sí, licenciada. Sí, eso es cierto, porque cada vez incluso
Fíjate que ahorita nos crearon una nueva línea de créditos que se llama Leasing, que es de renta locales, para así como, por ejemplo, si van a empezar a poner un negocio, empiezan a, digamos así, a rentar máquinas, todo eso lo estamos trabajando también ahora. Pero mira pues, Daisy, son políticas que manejan para hacer clientes. Entonces, ¿por qué el Estado no maneja ese tipo de políticas para que nos crezcan los recursos económicos, sociales y culturales y que una persona, patojos, alguien que tenga algo, como les decía, una su parcelita de tierra, una su tarea, con tener frijolitos y maíz, son felices y aunque carguen sus trapitos de lavar y poner, pero tienen que comer. Pero aquí el gobierno no genera políticas públicas en beneficio de la comunidad. La vacuna fue porque fue necesaria y si ustedes investigan y miran noticias, la mayoría fue donada, pocas fueron las compradas y si las compraron fue más que todo corrupción y robo, que gracias a eso quitaron a Francisco del Ministerio Público porque se dio esta investigación. Entonces, así como el banco, la cooperativa genera, ellos inclusive tienen para personas que se quieran agenciar para comprar su terrenito para vivienda, para cultivar, para tener sus cosechas, pero ojo, esa es una forma de política bien bonita, no la visten ni modo, necesitamos, a mí me caen mensajitos, Yesenia no tiene dinero, te damos 16,000 quetzales, pagar en no sé cuántas cuotas, el problema es de que nos venden la política y si yo después no tengo cómo pagar, y si después yo hipotequé mi casa y como no pago me la recoge el banco porque la di de garantía. Entonces son armas de doble filo que está vendiendo el banco. El ejemplo que yo les quería poner es que así como ellos lo hacen para tener clientes y una cartera amplia, porque a cada empleado también le ponen metas para mantener su trabajo y generar más ingreso al banco. Entonces, el Estado también a través de asesoramientos debería de formular políticas públicas en beneficio de nosotros como ciudadanos, pero no a través de eso generar más fondos para ellos, porque detrás de cada política o de cada desarrollo que van a hacer, siempre llevan doble intención. ¿Cómo? Tener dinero ellos bajo la manga, conseguirse, sobornar. Yo les voy a dar un ejemplo claro. Tengo 24 años de servicio en la municipalidad, pero yo siempre he sido una persona que he dicho, tengo mi casa, estoy pagando mi carrito. ¿Por qué? Porque yo he sido de la idea de que quiero invertir en cuestiones que me van a surtir un efecto. Pero Kim, yo en ningún momento a través del tiempo que he estado ahí he ido escalando de puestos. Yo jamás he dicho voy a negociar con el alumbrado público. Voy a ir a Antillón o a Semaco o a Celasa a decirles, miren, necesito bombillas LED, ¿cuánto cuestan? 50, no, póngamelas a 100, yo quiero ganar 50 y póngame, voy a ir a traer la factura, el cheque y ustedes negociemos. Esa es una forma corrupta de mi persona hacer eso y se podría hacer, yo voy, cotizo, le traigo una cotización al alcalde, giran en la orden, pero ¿qué? Tarde o temprano esto se da a conocer. ¿Y cómo voy a quedar yo? Como una corrupta que tengo mis cosas porque robé en la municipalidad. Y ojo, hay quienes que eso piensan, pero lo importante no saben cómo estamos, que tengo algún préstamo, que de mi sueldo me descuentan. Gente que a veces habla solo por hablar y tiene que llegar a esa institución para saber cómo se puede trabajar. Pero esas son también cosas que nosotros tenemos como fachada. Cada persona es, como les decía yo a ustedes, su sentir, su forma de responsabilidad, la traen ya. No hay que hacérsela, no hay que estarle exigiendo, porque de todos modos la persona desde su inicio y desde el principio, si es responsable en entregar puntual sus tareas, si es responsable en llegar temprano al colegio, a la escuela, toda la vida va a ser así.
pero si siempre lo acostumbramos que no, así va a ser y ni le exigimos desde niño. Por eso es una gran responsabilidad de padres criar a los pequeños desde que están dentro del vientre de la madre. Todo su sentir lo llevan, nacen, crecen y tenemos que saberlos aconsejar y dirigir, porque de eso depende también la formación de un buen ciudadano, que ese pueda hacer llegar a ser un día el dirigente de nuestro país con buenos principios y valores, no con la mentalidad de hacer más dinero y generar más dinero a través de malversar los fondos y de dejar perdido al país. Dice que la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie, ultrajantes para la conciencia de la humanidad, consciente de que siempre es posible que vuelvan a repetirse esos actos. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente hay personas que por estar en el poder son capaces de violentar los derechos de cada persona. ¿Cómo? Callándolos, asesinándolos, violando sus derechos de cada individuo, y esto genera violencia y más violencia. Entonces, cada uno de estos derechos, y por eso se han establecido en leyes, en tratados internacionales, en convenciones internacionales para que sean respetados, porque el problema es que no son respetados y esto genera más violencia y más corrupción. Convencida en consecuencia de la necesidad de adoptar tal fin, medidas nacionales e internacionales para que en interés de las víctimas de violaciones de los derechos humanos se asegure conjuntamente el respeto efectivo del derecho a saber, que entraña el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a obtener reparación, sin los cuales no puede haber recurso eficaz contra las consecuencias nefastas de la impunidad. Son derechos, por eso se los pregunté a cada uno. Derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la reparación. Son tres derechos que van enlazados. Y terminamos con la promoción y protección de estos derechos. Tenemos derecho a la verdad, a saber qué pasó, cuál es el fin, el desenlace del caso, del proceso que se dio en base a nuestro derecho. Tenemos derecho a la justicia, que si no tenemos cómo pagar a un abogado, que nos asignen uno, y derecho a obtener la reparación, ya sea de forma de sentenciar el proceso que se le dé a la víctima o al delincuente que fue el que cometió la violación del derecho, o bien que se dé una de reparación de daños y perjuicios a causa del derecho violentado, pero que jamás se quede en impunidad. Los estados deben de adoptar todas las medidas necesarias, incluidas reformas legislativas, administrativas, para procurar que las instituciones públicas se organicen de manera de asegurar el respeto por los estados de derecho y la protección de los derechos humanos. Reformas legislativas para la protección, obtención y promoción de nuestros derechos, que le compete al Congreso y a nosotros también, a través de iniciativas de ley, para que se pueda dar a conocer más esto. Los funcionarios públicos y los empleados que sean personalmente responsables de violaciones graves de los derechos humanos, en particular los que pertenezcan a los sectores militar, de seguridad, policial, de inteligencia y judicial, no deben continuar al servicio de las instituciones del Estado. Su destitución se realizará de acuerdo con los requisitos del debido proceso y el principio de no discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Que las principales instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos son las primeras que tienen que dar el ejemplo. Y si en una de estos funcionarios está violentando el derecho, denunciarlo y despedirlo de esa institución para que no siga dando mal ejemplo. Por ejemplo, pero nos cuesta en el sector justicia, si nosotros sabemos que los oficiales, el secretario y el juez recibe dinero y no hace efectivo nuestro derecho, nosotros tenemos derecho a denunciarlo, a que se presente la denuncia y que sea investigado. El problema es que a veces la gente no quiere denunciar este tipo de abuso porque no se le da seguimiento como una violación a nuestros derechos que están exigiendo
dinero en vez de hacer cumplir lo que nosotros estamos yendo a plantear a través de nuestra denuncia. La promoción es un término muy general que abarca una amplia gama de posibles actividades para promover los derechos humanos. Las instituciones nacionales podrán dedicarse a informar y educar acerca de los derechos humanos, fomentar el desarrollo de valores y actitudes que respalden los derechos humanos, alentar las medidas que permitan defender los derechos humanos para que no se violen. Para informar y educar hay que sensibilizar la opinión acerca de los derechos humanos y impartir conocimientos al respecto. La protección de los derechos humanos depende de que la persona conozca los derechos de que disfrutan y los mecanismos que existen para hacer respetar esos derechos. Análogamente, se debe hacer conocer a todos los miembros de la sociedad las responsabilidades que les incumben conforme al derecho internacional y al desarrollo, al derecho interno. Hacerles comprender que ellos mismos pueden violar los derechos humanos, pero que también pueden protegerlos. Además, se les debe señalar las responsabilidades que tienen como respecto a sus semejantes. La información es esencial, pero no basta para crear valores y actitudes necesarias para el pleno disfrute de los derechos humanos. Para promover estos derechos es preciso desarrollar una cultura del respeto y la observancia de los derechos humanos a nivel nacional. Una cultura en la cual el conocimiento de los derechos y las responsabilidades se vea reforzado por la determinación de llevar ese conocimiento a la práctica. Esto quiere decir que si la sociedad entera conoce, o la población, o el municipio, las aldeas, caseríos, los departamentos a nivel nacional, se conocen cada uno de los derechos, por muy escondidos que estén en diferentes aldeas, saben, van a conocer la responsabilidad que tienen como ser humano, tanto para el Estado, sus obligaciones, sus deberes, sus derechos, pero también, si saben que son violentados, están violando los derechos y ya se puede culpar, ¿ustedes creen que esta gente sí atrevería a estar violentando? El problema es que a veces se desconoce y hay otra contraparte, que saben que los conocemos, que saben que son derechos violentados. El problema es que todavía nos quedamos callados cuando ven que no son respetados, que a pesar de que presentemos denuncias, que hay investigaciones, a los verdaderos violadores, instituciones o funcionarios públicos que están detrás de un escritorio son los peores, que son los que están violentando el derecho y especialmente la discriminación, porque a veces como ven a una persona pobre, sucia, que llega a presentar su denuncia, pero ven a alguien elegante, le dan el primer paso a la persona que está llegando entacuchada con, es que es fulanita, viene recomendado. Ahí estamos discriminando, estamos haciendo cosas, ya estamos violentando un derecho, el derecho a la no discriminación. Entonces, todas esas cuestiones que nosotros analizamos, vemos, a veces solo son fantasías porque en la práctica y en la realidad no se cumple. El respeto de los derechos humanos requiere una vigilancia constante a nivel interno y externo. A nivel interno es preciso sensibilizarla al individuo acerca de la posibilidad de cometer violaciones. A nivel externo es preciso alentar a los grupos o individuos a defender los derechos humanos. Las medidas de defensa presuponen la existencia de mecanismos adecuados de protección y de programas encaminados a promover el conocimiento y la utilización de esos mecanismos. A nivel internacional, muchas actividades de promoción de los derechos humanos se desarrollan por iniciativa de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Sin embargo, quienes se ocupan de los derechos humanos a nivel nacional, incluidas las instituciones nacionales, reconocen en general que la aplicación de las normas de derechos humanos deben de promoverse, sobre todo a nivel nacional. ¿Alguna duda? Y si no, ahí dejamos la clase. Y todavía
les da chance para descansar un ratito y nos miramos mañana. Gracias, licenciada. Feliz Gracias, noche. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.